Entonces vamos a hablar sobre el temita este de la sangre. Déjame para compartir la pantalla, a ver, pues, es aquí. Ujú. A ver. En un segundillo. Listo, pues. Bien, vamos entonces el temita este de la sangre. Entonces, pues, esto... eh, con la sangre, pues, hay muchas enfermedades. La sangre es sitio de mucha enfermedad. ¿Conoces algunas has escuchado, por ejemplo, has escuchado las anemias, has escuchado leucocitosis, sobre todo en el contexto inflamatorio, en el contexto infeccioso, has escuchado problemas con las plaquetas. Entonces, la sangre es un sitio de mucha enfermedad que pues es bastante medible a través de un montón de herramientas que tú ves en el laboratorio. Pues no sé que este es un neutrófilo por acá, el neutrófilo aumenta o disminuye dependiendo de ciertas circunstancias, que por acá parece un linfocito más o menos, pues un monocito, no sé, está medio grande. Yo votaría que pues es un linfocito, me parece, ¿no? Pero bueno, el linfocito aumenta o disminuye dependiendo de, y esta acá definitivamente es un monocito que es un poco más grande y tiene más citoplasma. Entonces, eso sí es variable, ¿no? Los leucocitos aumentan o disminuyen dependiendo de, pues, qué tipo de condición tú tendrás, ¿no? Entonces, pues para entender por qué ocurren ese tipo de alteraciones, debes ver esto, dónde ocurre la enfermedad, cuál es la causa, qué leucocito o qué célula está implicada y pues cuál es la función de la misma, ¿no? Vamos a comenzar primero hablando de los eritrocitos. Bien, entonces pues en los eritrocitos lo más común que tú estudiarás son las anemias. Vamos a ver aquí pues ciertas causas generales de las anemias. Sabemos que el problema con las anemias es que de alguna otra forma tú tienes menos capacidad de transportar oxígeno porque estás perdiendo ya sea o eritrocitos o estás perdiendo hemoglobina. Eso puede ser evidente en el contexto, ponte de un sangrado, que pues es una cuestión que pues se ve con facilidad, o puede ser que tú estés destruyendo eritrocitos en el contexto de una anemia hemolítica, o que tú estés produciendo menos eritrocitos, o sea, que hay algún tipo de problema con la médula ósea. Cuando tienes algún tipo de compromiso del transporte de oxígeno, tu cuerpo va a entrar en grados variables de hipoxia. Y cuando eso ocurre, tu cuerpo produce eritropoyetina, que es una hormona que funciona como un factor de crecimiento que estimula a los precursores eritroides en la médula ósea a que proliferen y produzcan más eritrocitos. Esto con la intención de compensar esa pérdida que se está dando en alguna parte del cuerpo. Entonces, pues, en ese sentido, una médula ósea sana trata de compensar cualquier tipo de anemia, ¿no? Bien, entonces, pues, cuando alguien previamente sano tiene un sangrado muy abrupto, lo otro es la hemólisis que también es bien aguda, entonces, pues, su eritropoyetina se va a la médula ósea. Recordemos que la eritropoyetina se produce es en el riñón, perdón, se va esa eritropoyetina a la médula ósea y hace que entonces los precursores eritroides, los normoblastos y compañía, comiencen a proliferar. Entonces, prolifera todo eso tan rápido que quizás se liberan a la sangre periférica eritrocitos que aún no han terminado completamente de madurar. Esos eritrocitos son los que tú conoces como reticulocitos, que tienen aún en su citoplasma algo de RNA ribosomal porque aún no han terminado de madurar completamente. Entonces, cuando tú tienes muchos reticulocitos en la sangre, se llama reticulocitosis, uno dice, oye, la médula ósea está tratando de compensar con tanto ímpetu que está liberando formas de eritrocitos que aún no han madurado completamente. O sea que esa médula ósea está tratando de compensar a la presencia de reticulocitos en sangre en exceso, quiere decir que la médula ósea está tratando de compensar una anemia. Y eso, repito, ocurre en un sangrado agudo o en una hemólisis. Entonces, aparte del recuento que trae la máquina, que pues va a variar de laboratorio en laboratorio, por ejemplo, estos son los valores del libro, repito, tu laboratorio que tú tengas tus otros textos, eso va a variar dependiendo de los rangos varían. Entonces, pues
Sí, obviamente en hombres la hemoglobina va de, qué sé yo, 14 a 16. Aquí ves que es un poco diferente. Mujeres de 12 a 14. Los rangos, repito, varían dependiendo de. Pero aparte de ver el número como tal, también vemos los hallazgos que ocurren en el frote de sangre periférica. Entonces, para esto, tenemos que evaluar el tamaño, el color y la forma de los eritrocitos que se encuentran en la anemia en cuestión. Anemias, pues hay muchas causas de anemia, por eso es que pues es una sola ciencia por sí sola el abordaje de la anemia. Aquí veremos ciertas generalidades. La más común de todas, por lejos, bastante, es la anemia por déficit de hierro o la anemia ferropénica. Esa tú te pones a pensar como que, bueno, eso hay un sangrado oculto, una gotita, un sangrado que gotea gotita a gotita, sangrado gastrointestinal, a veces sangrados ginecológicos, son los que se asocian con este tipo de anemia. Otro tipo de explicación sería algún tema de deficiencia en la dieta, una dieta pobre en hierro. También tenemos sangrados anemias, perdón, asociadas con bilirrubinas alteradas, sobre todo las anemias hemolíticas. Ahorita vamos a ver ciertos ejemplos de eso. También estudiamos los folatos y la B12, sobre todo la anemia megaloblástica. Ahorita vamos a ver bastante esa. Obviamente, cuando la hemoglobina es anormal, eso se evalúa con una electroforesis de hemoglobinas, siendo la enfermedad insignia de hemoglobinas anormales, pues la anemia falciforme. Y están las otras anemias autoinmunes, que esas yo no las voy a mencionar porque pues eso asumo yo que tú lo habrás escuchado o lo has estudiado con más detalle en tu curso de inmunología, con esas pruebas de directa, indirecta. La verdad que yo ya no sé de eso porque pues eso ya no es parte de mi área, ¿no? Veo un hemograma, hay anemia, pero hay que ver cómo están las otras cuentas. Por ejemplo, si yo tengo los rojos bajos y tengo también leucopenia, o sea, tengo una visitopenia, ya yo pienso en otra cosa. Por ejemplo, en nuestro medio yo pensaría en algo viral tipo dengue. El dengue se caracteriza por esas visitopenias, ya sea anemia, trombocitopenia, puede haber varias combinaciones. Y el problema es que entonces yo tengo ahora sí todo por el piso. O sea, que estoy anémico, que estoy leucopénico y que también estoy trombocitopénico. O sea, como está todo por el piso, hay un problema con la médula ósea, ¿ok? Entonces pienso en cosas quizás un poco más peligrosas, como por ejemplo algún tipo de infiltración neoplásica a la médula ósea, qué sé yo, una mieloma múltiple o qué sé yo, una leucemia también puede provocar estas cosas. Ahorita vamos a ver con más detalle eso. Entonces, eso sí amerita que nosotros evaluemos y estudiemos la médula ósea. Por suerte, pues, eso no es lo más común, no, de ninguna manera. Bien, las anemias obviamente son variables. Hay anemias que son leves, moderadas, severas. Va a depender de qué tanta cantidad y la rapidez del sangrado y obviamente el mecanismo fisiopatológico de base. Por ejemplo, yo tengo mucho tiempo que no me hago un hemograma. Uf, creo que no me casé. Eso fue en el 2021, poco después de la pandemia aguda y abrupta. Yo creo que nunca más me he vuelto a hacer hemograma, no que yo recuerde. No, porque yo no me siento mal, así, yo estoy tranquilo, así que para qué yo voy a andar en eso. Pero bueno, hasta donde yo sé, siempre he manejado hemoglobinas dentro de rangos normales, así que por eso es que no ando en eso todo el tiempo, pero ciertamente pues no me mataría hacerme un hemograma, pudiera considerarlo yo en algún momento. Pero bueno, vamos, yo tengo una hemoglobina yo en 15. Bueno, con esa hemoglobina en 15, mis tejidos reciben un aporte adecuado de oxígeno. A mi cuerpo trabaja bien con esa hemoglobina en 15. O sea, mis tejidos son bien perfundidos por bastante oxígeno gracias a esa hemoglobina. Vamos a decir que ahora yo no sé, por alguna razón, algo no tan trágico, o sea, algo que se me ocurre, algo que no me mate, pero que también haya que estudiar. No sé, pues ahora yo no sé, ahora llego yo y como y quiero un helicobacter, pues, helicobacter y pues yo no tengo tiempo para ir para el hospital. Irónicamente trabajo en un hospital, pero no chifeo el helicobacter porque tengo mucho trabajo y ponte que me ulcero, el helicobacter me ulcera el estómago y yo comienzo a sangrar, sangre y hago un sangrado bien marcado.
Eso no va a pasar. A mí me da un poquito de dolor y ya yo quedo de una vez tendido en mi lecho de muerte. Por eso es que tú usas el ejemplo ese. Entonces, bueno, mi hemoglobina bajó de 15, bajó a 8, sofocó. Buco casi la mitad bajó. Entonces, cuando eso ocurre, entonces mi transporte de oxígeno va a estar comprometido porque prácticamente mi hemoglobina está por la mitad. Entonces, en un inicio, ¿cómo yo compenso eso? Bueno, aumentando la frecuencia cardíaca, porque si mi corazón late más veces por minuto, yo bombeo más sangre por minuto y de esa manera recirculo mis 8 gramos de hemoglobina con más velocidad y así compenso esa pérdida de hemoglobina que tuve secundario a esa úlcera gástrica. Lo otro es de dónde nosotros obtenemos el oxígeno, del aire. ¿Ok? Yo necesito más oxígeno porque tengo poquitos hemoglobina. Entonces yo comienzo a respirar más rápido. La frecuencia cardíaca normal es hasta 20 veces por minuto. Tú puedes tratar de respirar, qué sé yo, 30 veces para que tú veas que en un solo minuto tú vas a quedar cansado y mareado. Por eso es que la persona anémica no lo sabe porque el comienzo es insidioso, no es abrupto, pero en reposo está esa persona taquicárdica y está también taquipneica, o sea, con aumento de la frecuencia cardíaca y la respiratoria respectivamente, con la intención eso de compensar hasta cierto punto esa anemia. Obviamente, eso de estar con el corazón acelerado y la respiración acelerada, eso cansa. Por eso es que el tipo que es anémico y no lo sabe, no ha estudiado, no ha corregido, está cansado, ¿ok? Se está durmiendo, está que no aguanta mucha cosa porque su cuerpo siempre está trabajando sobregirado. Lo otro es que está pálido porque los órganos más importantes son el cerebro y el corazón. Entonces, cuando yo tengo poquito oxígeno, tengo que derivar todo ese oxígeno, esa sangre, a estos órganos. Por eso es que la piel, que no es tan importante en ese sentido, se queda sin tanta sangre porque pues todo se derivó a los órganos vitales. Por eso es que el paciente anémico también está pálido. Esos son mecanismos compensadores inicialmente para una anemia que sea pues más o menos leve. Lo otro es una anemia hemolítica. Si la hemólisis es muy abrupta, es muy violenta, va a haber destrucción, boom, de eritrocitos y eso va a liberar bilirrubina. Entonces el paciente va a estar también amarillo, va a estar ictérico. En este caso, bilirrubina no conjugada, porque eso nunca pasó por el hígado. Bien, anemia por hemorragia, pues esto es evidente. La verdad es que yo hablo aquí cosas que ameritan estudio. Si el paciente, boom, tuvo un accidente de carro, se fracturó el fémur, eso sangra, ¿no? Entonces ahí la causa de anemia es evidente hasta que no se corrija esa fractura, hasta que no se corrijan esos vasos lesionados, el paciente pues no va a subir hemoglobina. Eso pues es una cosa del cuarto de urgencia. La que sí estudiamos aquí son por sangrado crónico, ¿ok? Una gotita, gotita, gotita. Eso ocurre, repito, qué sé yo, un cáncer colorectal que sangra gota a gotita, o una úlcera gástrica que sangra gota a gotita, o un sangrado ginecológico. Cuando eso ocurre, el paciente tiene es, y se manifiesta esto como una anemia por deficiencia de hierro. Sangrado esto, pues, es hasta el 20%. Si es 20% más, entonces depende sí va a tener problemas para mantener la presión arterial y el shock hipovolémico sí es un problema. Estos pacientes, como perdieron sangre, perdieron hemoglobina, van a quedar hipóxicos, sus tejidos van a estar hipóxicos y la respuesta del cuerpo frente a la hipoxia es producir eritropoyetina. ¿Para qué? Para que, reitero, se vaya a hacer eritropoyetina a la médula ósea y entonces haga que los precursores eritroides comiencen a producir más y más eritrocitos para compensar. Bien, esta de acá sí me interesa a mí, esta hay bastante que discutir, es las anemias hemolíticas, ¿no? Bien, mira, por ejemplo, aquí en el frotis este que está, bueno, a mi derecha, ¿no? Ves que pues hay mucho blanco, mucho espacio blanco. Entonces, no debería haber, debería estar todo lleno de eritrocitos. Entonces, cuando hay mucho espacio blanco, dices, esto es, hay falta de eritrocitos. Efectivamente, hay anemia. Hemólisis, ya tú sabes que refiere a la destrucción de eritrocitos. Normalmente el eritrocito vive en promedio unos 120 días.
Al cabo de eso, van al vaso los eritrocitos y son destruidos porque se atascan en la pulpa roja del vaso, más específicamente en los cordones de Billroth. Cuando se atascan, ¡plá!, porque son viejos, no se deforman bien, entonces pues son captados y marcados por los macrófagos esplénicos y estos los van a destruir, ¿no? Cuando hay mucha hemólisis, la anemia mía, bueno, mía no del paciente, será abrupta, será aguda. Entonces la eritropoyetina va a la médula ósea y va a hacer que se liberen muchos precursores de forma acelerada. Por eso es que estas anemias hemolíticas suelen tener reticulocitosis. Supuestamente lo que están aquí son reticulocitos, ¿no? Obviamente en esta tinción de Giemsa-Reich, que es de rutina, eso no es evidenciable. Realmente, pues, lástima que no estamos en el salón, ¿no? Yo te preguntaría a ti, ustedes, cuando tú quieres ver reticulocitos en su práctica, ¿qué tinción utilizan? Es una pregunta interesante porque, pues, eso varía de laboratorio en laboratorio. La verdad que yo no hago frotis, esa no es mi área, pero leyendo, alguna vez lo habré visto, pues, se utiliza o la de azul, esa cresil brillante, o la que es de que tinción supravital. Repito, no sé ustedes en su práctica, en sus laboratorios, qué tinción utilizarán, pero definitivamente aquí yo te puse en amarillo esto, pero realmente eso no se ve, ¿ok? Ahí hay muy poco contraste, ¿ok? Bien, puede haber tanta anemia tan abrupta que ocurre entonces hematopoiesis extramedular. O sea que hay producción de sangre, hay producción de todo, pero fuera de la médula ósea. Pero antes sería preguntarle a ustedes qué es lo que hay acá, ¿no? A la derecha es un ganglio linfático, este sí, porque tiene mucho leucocito en el fondo, y estas células grandototas, pues son muy características de la médula ósea, pero están fuera de la médula ósea. Son megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas. Está en un ganglio linfático porque está viendo hematopoiesis extramedular, quizás secundaria a una anemia bien potente, bien extrema. Esta es la división supravital, ¿no? La azul de metileno. Aquí se puede ver con más detalle el temita este de los reticulocitos, ¿no? Esto, se ven entonces, pues, parte de los remanentes de RNA ribosomal del eritrocito que aún no ha terminado de deshacerse de él totalmente porque aún no ha terminado de madurar. O sea, como tú ves eso reticulocitos es así, quiere decir que la médula ósea está boom, 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 está bombardeando eritrocitos y se le están colando unos que aún no han terminado de madurar completamente. O sea que esa médula ósea está trabajando bien y está tratando de compensar. ¿Ok? La médula ósea está tratando de compensar esa anemia, bombardeando eritrocitos que dan miedo, y en el intento pues, se le cuelan uno que otro reticulocito hacia la sangre periférica. Esto es muy característico de las anemias hemolíticas porque son abruptas, son agudas. Bien, la hemólisis hay que ver dónde está ocurriendo. Por lo general, el responsable está acá siempre, sería el vaso. Recuerda que en el vaso, los eritrocitos que son de 120 y en adelante quedan atascados y los macrófagos esplénicos se los fagocitan. Entonces, un vaso hiperfuncional pudiera ser la causa de una anemia hemolítica. ¿Ok? Cuando el vaso destruye eritrocito de forma masiva, entonces las tripas del eritrocito se salen, se liberan a la sangre. Las tripas incluyen bilirrubina no conjugada, que se acumula en la sangre y los tegumentos y hacen que el paciente se ponga amarillo, se ponga el paciente ictérico. Cuando tienes hemólisis, algo característico es esto, la ictericia. Cuando tienes un paciente ictérico, tú piensas principalmente, yo diría que en tres cosas, principalmente. Lo primero, enfermedad hepática, ¿ok? Porque el hígado debe eliminar la bilis. Si la bilis no se elimina, quiere decir que el hígado no está trabajando bien. Aquí sería expensa de la bilirrubina conjugada. Lo otro que pensaría yo es en vía biliar, porque la vía biliar debe conducir la bilis al duodeno. Se está obstruida, entonces la bilis no va a poder fluir adecuadamente. Y lo otro que pensaría es en hemólisis, ¿no? Que es la que estamos nosotros en la clase de hoy.
Entonces, pues, cuando hay hemólisis, repito, va a haber acumulación de bilirrubina no conjugada, que llevará entonces a que el paciente esté ictérico. Lo otro es que el vaso destruye mucho eritrocito. El vaso está hiperfuncional. Entonces, que te va a tener un vaso grandotote, va a haber esplenomegalia. Y lo otro es que puede haber piedras en la vesícula que se acumulan producto del exceso de bilirrubina. La colelitiasis asociada a hemólisis está bien descrita y bien estudiada. De que atacas el vaso, tú lo conoces bastante bien, o asumo yo que lo conoces bastante bien, tu agrado linfoides, eso corresponde con la pulpa blanca, y en el fondo los rojos son los cordones de Billroth que corresponden con la pulpa roja, y es donde los eritrocitos entonces son destruidos. Bien, eso que está acá es la clásica ictericia, ese tinte amarillo de las escleras, piensa a ti que la paciente está ictérica a otro nivel, polictérica, y repito, presente en dos cosas, bueno, tres pues, hepatobiliar, hígado, vías biliares, y lo otro sería en este caso, a ti gente con esta clase, piensas en hemólisis. Bien, por otros casos un poco más extraños, tengo un paciente con un reemplazo valvular, le reemplazó la válvula aórtica, y eso genera un trauma contra el eritrocito que lo puede romper, una cosa turbulenta por valvulopatía. Eso es mucho más circunstancial. Ahora que esto es más raro, más común es un vaso que destruye mucho eritrocito. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, está este escenario acá que es clásico, bueno, clásico de la literatura, porque la verdad es que yo nunca he visto esta enfermedad en persona porque es raro, ¿no? Pero siempre uno lo estudia en los diversos cursos que tienen que ver con anemia, que es la esferocitosis hereditaria. Aquí lo que tenemos es defectos en las proteínas de la membrana del eritrocito. Esto hace que estos eritrocitos redonditos no sean deformables. Se le llama esferocitos. Son redonditos. ¿Sabes que hay vasos tan chiquititos que solamente cabe un eritrocito a la vez? Son los capilares que son los más pequeñitos. Entonces el eritrocito tiene que ser flexible para poder pasar a través de estos capilarcitos. Bueno, estos esferocitos no pueden hacer eso. Ellos no son deformables y quedan, puff, quedan atascados. Y un lugar donde se atascan con bastante frecuencia sería el vaso, ¿no? Es una cuestión hereditaria, por eso es que pues es bastante rara. Y como dijimos, aquí el problema será la membrana plasmática de tus pobres eritrocitos, ¿no? Presumo que tú eres un experto en esto ya. Cuando tú estudias la esferocitosis, tú buscas mutaciones en los elementos de la bicapa lipídica del eritrocito, como está la banda 3, la anquirina, la espectrina, suelen estar alteradas en este tipo de enfermedades de la membrana plasmática del eritrocito. Bien, entonces, ¿cómo se debería ver un frotis de un paciente con esferocitosis? Bueno, ves que hay mucha anemia. Prácticamente aquí no hay eritrocitos, puro espacio blanco. Lo otro es que el esferocito es un poco más grande y es pálido hacia el centro, blanco prácticamente. Lo otro es que el esferocito tiene fragilidad osmótica. ¿Qué significa eso? Bien, tú recordarás o recapitularás de tu curso de fisiología de la clase de los líquidos y los electrolitos, que constantemente hay paso de fluidos entre los medios intracelulares y extracelulares. Eso en función de las concentraciones de cada medio, principalmente de las concentraciones de sodio. Es el ejemplo que usa más clásicamente. Tu cuerpo no es que moviliza el sodio, tu cuerpo moviliza agua para que las concentraciones en ambos medios queden equilibradas, balanceadas. Entonces ponte que ahorita, qué sé yo, eh, ponte que yo agarro este vaso que está aquí, esto, y lo lleno de agua de mar, y me la tomo. Ugh, ya dame mis $100, por tomarme un vaso entero de agua de mar. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que mi sangre va a quedar bien salada. Y entonces lo otro que va a pasar es que entonces para que mi sangre esté tan salada, tiene que salir agua del eritrocito
para diluir la sangre. Como yo soy una persona sana, eso no me debería matar. Yo debería tolerar eso hasta cierto punto. Eso sí, me va a dar una sed después porque yo voy a estar salado, voy a estar lleno de sal. Por eso que si tomas mucha agua de mar, tú te deshidratas más, ¿no? Bueno, eso cuando tú tomas una solución que es sobrecargada de sal, hiperosmolar. ¿Ok? Ocurre lo contrario. Ahora yo tomo una solución que sea un agua que tiene poquita sal, que no tiene sal. El mejor ejemplo de esto es la solución de agua destilada. Bueno, agua destilada ahora. Voy a tomar agua destilada. ¡Glup! Cuando tomo agua destilada, mi sangre va a quedar diluida. O sea que dentro del eritrocito hay más sal que fuera de él. Entonces, ¿qué hay que hacer para que todo se balancee? Tengo que sacar agua de la sangre y meterla al eritrocito para balancear todo. Entonces, ¿qué pasa cuando mi eritrocito hace eso? El mío lo tolera. ¡Blup! Se llena de agua. ¿Y qué hago yo? Mi bomba de sodio sacan esa agua a expensas del ATP. O sea que mi cuerpo, como yo soy sano, mi cuerpo compensa bien. Bueno, el pobre ferocito este que está acá, lo pone en agua destilada y el tipo lo metes con agua destilada, el tipo comienza a absorber agua y ¡boom! Explota, se revienta, hace lisis celular, porque tiene fragilidad osmótica porque su membrana es frágil. Entonces, eso es otra causa de que el paciente te haga hemólisis. Hace un desbalance de líquido electrolitos, el electrolitos absorbe un poquito de agua y ¡boom! Literalmente va a explotar, va a hacer lisis celular. Es otra causa por la que el paciente también va a tener reticulocitosis, para tratar de compensar ese montón de anemia que es tan abrupta. El paciente va a tener, aparte de anémico, van a tener también esplenomegalia, porque el vaso trabaja mucho, y también te pueden hacer estas crisis aplásicas asociadas con el parvovirus este, ¿no? Ahí estaba leyendo que es porque el parvovirus TB19 le pega, no le pega, afecta a los precursores eritroides de la médula ósea. El paciente le puede dar transfusiones, recuerda como esto es una cuestión hereditaria, como tal no se va a curar, y bueno, si al final del día el problema es el vaso, probablemente la solución exista en retirar el vaso. Cuando me quitas el vaso, pierdes funciones del vaso. Una función es la opsonización de ciertas bacterias encapsuladas, o sea que estos pacientes sin vaso son propensos a más infecciones, ¿no? Entonces todo eso es sopesando. Bien, esta otra clásica acá, o sea, probablemente pues la más icónica de las hemólisis, de las hemolíticas, el anemia falciforme, que ya tú conoces que es secundaria a una hemoglobina que es estructuralmente anormal. Aquí lo que hay es una hemoglobinopatía, ¿no? Y es porque la beta globina está mutada. Y el resultado es esta hemoglobina S, ¿no? Hemoglobina sickle. El resultado será entonces estos eritrocitos que parecen unos, para mí parecen unos guineos o unos plátanos o unos cambures, no sé cómo le quieras decir tú, esto también son lo que llaman ellos trepanocitos, ¿no? Que son así alargaditos y así pues con una forma bien curiosa ellos. Bien, y más falciforme pues es más común en sitios donde hay mucha malaria. ¿Ok? Ya tú habrás conocido la malaria, el Plasmodium en tu curso de parasitología. Entonces parte del ciclo de Plasmodium involucra que el parásito su ciclo de vida se complete dentro del eritrocito. Para que eso ocurra, el eritrocito tiene que estar previamente sano. Dentro de unos falciformes, el ciclo de vida no es posible terminarlo y por lo tanto el plasmodium se muere, no puede completar su ciclo de vida. Entonces, en ese sentido, pues, podríamos considerar, según nuestra medicina, que la anemia falciforme es un tipo de protección contra la malaria. O sea que la gente que es falsémica, sí, es falsémica, pero no les da malaria porque el Plasmodium no puede completar el ciclo de vida dentro de estos eritrocitos anormales, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Entonces que en África pues hay bastantes falsémicos porque pues teóricamente los protege eso de la malaria. Bueno, lo puedes leer por tu parte si quieres, ¿no? Esto es bien curioso, por cierto. Bien, nuestra hemoglobina es una proteína tetramérica, o sea que tiene cuatro subunidades, ¿no?
que más, la mayoría de esto es hemoglobina A. En el falsémico, pues, toda la hemoglobina A es reemplazada por la hemoglobina S. Mientras que en el portador de masa falciforme, la mitad solamente será reemplazada. Ahora que este hemoglobina anormal se detecta es por la electroforesis de proteínas. Bien, todo esto ocurre quizás por algo bien en papel insignificante. Cambias una base nitrogenada por otra y el resultado es que en vez de codificar un glutamato, codificas es una valina. Simplemente un cambio de un aminoácido. Y el resultado de esto será el eritrocito falciforme, también llaman drepanocito. Cuando el paciente se desoxigena, el drepanocito ¡clac! Adquiere esa forma falciforme y ahí vienen entonces los problemas, ¿no? Por acá, evidentemente anémico esto, y ves la forma tan característica de los eritrocitos estos falciformes, con esa forma de guineo, de banana, de cambur, de os, la cosa esta de la muerte, tienen esa forma bien característica, ¿no? El problema de estos eritrocitos es que ellos son rígidos y no se pueden deformar. Entonces, cuando pasan a través de los vasos más chiquititos, se atascan y cuando se atascan, forman una pelota de eritrocitos que obstruye el vaso en cuestión. Forma un trombo. Y cuando ocurre eso, el tejido en cuestión que era irrigado por ese vaso va a sufrir eventualmente hipoxia e isquemia y el tejido muere, ¿no? Ese es el problema del paciente con anemia falciforme, ¿no? Gran parte de esto ocurre en el vaso. El vaso se llena de drepanocitos y entonces todos son destruidos masivamente. Entonces que el paciente va a estar con hiperbilirrubinemia, va a estar ictérico y con reticulocitosis. Cuando ocurre en otros sitios, va a tener isquemia de muchos tejidos, ¿no? Y eso se asocia cuando el paciente se desoxigena. Por ejemplo, una neumonía, se deshidrata, una acidosis. Esos estreses metabólicos hacen que el paciente se desoxigene y que los eritrocitos adquieran esta morfología falciforme, ¿no? Se llaman las crisis vasoclusivas, donde el eritrocito falciforme obstruye entonces los vasos y el paciente tiene mucho dolor. Va a haber infarto de los huesos, de la cadera, de las manos, de los pies, hay infartos pulmonares, hay infartos cerebrales, hay retinopatía. Prácticamente todo lo obstruible se obstruye en este tipo de pacientes falsémicos cuando entran en crisis. ¿Ok? Con esas crisis, el paciente queda anémico, 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 tanto así que el vaso se autoinfarta también de tanto eritrocitos y el paciente pues queda con un vaso que no es funcional. Entonces que pues hasta cierto punto el paciente se beneficia de esto, la esplenectomía, que pues que le quiten al paciente el vaso. A ver que pues hasta cierto punto eso lo debe mejorar ciertos pacientes, ¿no? Aquí este vaso, ves todos los electrolitos que están en la periferia, todos están totalmente falsémicos y atrapados ahí, se llama secuestro esplénico. No conozco en Panamá la estadística, la verdad, sería interesante conocerla, pero bueno, según el libro que es gringo, la mitad de los pacientes viven hasta los 50 años, el paciente este sufre mucho, ¿no? Entonces, que es importante, pues, si tú eres portador o falsémico, no deberías reproducirte. Por muy fascista que suene eso, pues porque en verdad, pues eso es un problema. Bien, como te dije, además a estas hemolíticas, perdón, Profe, dime que te escucho. disculpe. Digamos una persona portadora, ¿no? En ese caso, o sea, simplemente son asintomáticos, ¿no? Pero en casos de, o sea, altitud donde hay poco oxígeno, generalmente pueden tener algún tipo de dificultad o crisis, no sé. Si eres portador, solamente no. Si eres portador, no deberías tener ningún síntoma, la verdad. Así que pues no debería haber problemas en ese sentido. La verdad es que no. El problema sería un paciente falsémico full. Pero si eres portador, tú deberás tolerar eso bastante como cualquier otra persona. Una cuestión perfectamente normal. Bien,
Como te digo, estas anemias inmunomolíticas yo no las voy a mencionar nada más porque pues no es mi área. Eso es el tema de autoanticuerpos contra eritrocitos. Asumo que eso tú lo habrás visto con más detalle en tu curso de inmunología. Ni me acuerdo de esto, la verdad. Bien, malaria tampoco es una cosa que yo voy a hablar porque pues esto, yo asumo que tú habrás visto esto hasta el cansancio en tu curso de parasitología. O sea que las malarias son producidas por toda esta familia de los Plasmodium, los vivax y el falciparum es el más importante y son transmitidos por el vector que son los mosquitos estos anófeles, ¿no? Y hasta cierto punto la malaria entra en la categoría de la anemia hemolítica porque para completar el ciclo de vida, el parásito destruye al eritrocito. O sea, hay hemólisis hasta cierto punto, ¿no? Estos plasmodium, que son bien necios, pues eventualmente pueden irse, por ejemplo, al sistema nervioso central, provocan allí pues obstrucción de vasos, provocan síntomas neurológicos, tanta cosa que tú habrás visto también en tu curso de parasitología. Ya no me menciono aquí porque, bueno, porque está en el libro, pero la verdad es que pues tampoco es mi área porque pues no soy experto en esto, ¿no? Bien, esto sí me interesa a mí cuando hay problemas con la eritropoyesis. Y aquí entra la anemia más común de todas, ¿no? Que es la anemia por deficiencia de hierro o la anemia ferropénica. Y la gran mayoría de los casos, esto se asocia con algún tipo de deficiencia nutricional. El hierro lo tenemos nosotros de la dieta esencialmente y el hierro se almacena sobre todo en la ferritina, una proteína que almacena hierro y que entonces pues se encuentra es en el hígado, en el vaso y sobre todo músculo esquelético. Luego tienes que estudiar deficiencia de hierro, estudias la cinética del hierro, estudias cómo está la ferritina y también cómo está la capacidad de transporte de la transferrina, aparte de medir directamente el hierro. Todos los días nosotros perdemos hierro a través de nuestros epitelios, por ejemplo, pero esa pérdida debería compensarse con una dieta balanceada. Esta anemia no va a matar a nadie, es una anemia leve hasta cierto punto, es una anemia crónica, una anemia, pues los síntomas son bastante sutiles. Hay que estudiar es por qué el paciente tiene déficit de hierro. Ya te puse el contexto o escenario de la dieta. Lo otro que hay que estudiar es un posible sangrado, un sangrado gastrointestinal oculto o un sangrado, por ejemplo, ginecológico. Por ejemplo, en el embarazo y en la infancia hay mucha demanda de hierro. Solución, suplementos. O lo otro es problemas a la hora de la absorción. Repito, una anemia leve que con suplementos el paciente, la gran mayoría, debería mejorar. Es el frotis del paciente ferropénico, el eritrocito está blanco, ¿ok? Blanco y chiquitito. Por eso que esto es una anemia clásica microcítica y también hipocrómica. Que están pálidos los eritrocitos, están prácticamente blancos y algunos están bien, bien, bien pequeñitos. Clásica anemia microcítica hipocrómica. Eso es clásico de la anemia por deficiencia de hierro. Como esto es crónico y esto es leve, estos pacientes suelen estar taquicárdicos, taquipneicos, con intención de compensar y por lo tanto también están cansados, tan pálidos, tan débiles, sobre todo las embarazadas por esta pica. Pica es el deseo de comer cosas que no son comida, como por ejemplo tierra. Eso pues a veces ocurre, ¿no? Quizás alguien tú conoces que haya sentido eso. Nuevamente, ves aquí un linfocito estándar. El linfocito, el núcleo linfocito estándar, mide más o menos lo mismo que mide un eritrocito, unas 7,5 micras ahí en promedio. Se compara este núcleo de acá, pues un poquito más grande, este núcleo versus este eritrocito. Está chiquitito, está enano el eritrocito, está pequeño y está blanco, ¿ok? Está pálido. Entonces, desde el punto de vista morfológico, esta es la clásica anemia microcítica hipocrómica, porque el paciente, repito, esto tiene eritrocitos pequeñitos y blancos, ¿no? Y pálidos también, microcítica hipocrómica. Repito, nadie se va a morir por esto, pero sí hay que estudiarlo, sobre todo si el problema es un sangrado oculto que pues se tiene que corregir. Bien, también, sobre todo en el contexto hospitalario,
vemos las anemias por inflamación crónica. La presentación es similar a la deficiencia de hierro, pero esta no tiene que ver directamente con el hierro, sino que hay supresión de la eritropoyesis debido a la inflamación sistémica. O sea que el paciente tiene su hierro normal, pero el problema es que no produce eritrocitos porque tiene algo muy grave de fondo, una tuberculosis, una osteomielitis, un lupus, un artritis reumatoide o un cáncer avanzado que se va a la médula ósea, los precursores no van a progresar. Eso ocurre porque se produce mucha interleucina 6, que a su vez favorece mucha producción de epsidina. O sea, la epsidina bloquea la transferencia de hierro al precursor eritroide y entonces eso suprime la eritropoyesis. Entonces, pues esta anemia es más difícil porque para corregirla tienes que tratar la causa de fondo, tienes que tratar la inflamación, la infección, la enfermedad autoinmune, lo que sea que tenga el paciente. Pero por eso aquí el hierro debería estar bien. Bien, esta que es súper interesante también, es la anemia megaloblástica. Y esta es la que se asocia con algún tipo de deficiencia de uno de dos o dos de dos, ya sea de folatos o de vitamina B12. Estos elementos son materia prima importante para la síntesis de eritrocitos, para la eritropoyesis. Cuando son deficientes, el eritrocito se libera de forma anormal, inmadura, y suelen ser eritrocitos grandes, son más grandes de lo normal, son así llamados megaloblastos. También la deficiencia de B12 y de folatos afectan la maduración del neutrófilo. Entonces acá los neutrófilos son hipersegmentados. ¿Ves que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos? Eso no es normal. Entonces cuando tienes megaloblastos y neutrófilos hipersegmentados, tú piensas en deficiencia de B12 o deficiencia de folato, ¿no? ¿Por qué son deficientes? Bueno, el folato puede tener un problema con la dieta y la B12 tiene mucho que ver con el factor intrínseco. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Nuevamente por acá, a la derecha, ves neutrófilo hipersegmentado y ves unos eritrocitos anormalmente grandes en el fondo. Cuando tú ves este tipo de morfología, tú piensas en deficiencia de folatos o deficiencia de vitamina B12. Bien, clínicamente, cuando supuestamente hay deficiencia de B12, el paciente puede tener síntomas neurológicos, así que pues, desde el punto de vista clínico puedes sospechar una o la otra. Ciertamente puedes medir los niveles de folatos o B12, a ver cuál es el que está efectivamente deficiente. Lo otro que hay que valorar aquí con estos pacientes es si la deficiencia es a nivel de la dieta, ¿ok? En ese sentido, una dieta balanceada pudiera corregir este déficit de folato o de vitamina B12, pero bueno, hay otros escenarios un poquito más científicos, ¿no? Uno muy importante tiene que ver con el factor intrínseco. Yo puedo tener toda la B12 que yo consuma, o sea, la B12 no es problema, pero para que ésta se absorba en el intestino delgado es necesario el factor intrínseco. ¿Quién produce el factor intrínseco? La célula parietal del estómago. Entonces, si algún problema existe con la parietal, entonces no produzco factor intrínseco y nunca voy a absorber la B12 por mucha B12 que yo vaya a tener. Eso ocurre, por ejemplo, en el contexto de una gastritis autoinmune que lleva a la así denominada anemia perniciosa. El paciente tiene una gastritis que le golpea a las parietales y va a tener una anemia megaloblástica de forma secundaria a que no produce entonces el adecuadamente factor intrínseco. Por ejemplo, acá, yo creo que esto ya lo conocemos bastante bien de las clases anteriores, una mucosa gástrica, hay mucha gastritis, ves que está inflamado el fondo, hay mucho leucocito, y lo otro que hay es mucha caliciforme, que no tiene por qué estar allí. O sea que aquí lo que estamos viendo nosotros, eso es metaplasia intestinal. O sea que el epitelio normal del estómago ha sido reemplazado por caliciformes y compañía. Entonces,
Perdí mi parietal porque la cambié por una caliciforme. Ahora, sin parietal, yo no voy a producir factor intrínseco, ¿ok? Y tampoco ácido clorhídrico, por cierto. Entonces, si yo no produzco factor intrínseco, mi B12 nunca se va a absorber y si no la absorbo, entonces voy a tener problemas con la eritropoiesis y entonces eventualmente voy a desarrollar esa anemia megaloblástica que en este contexto llaman también anemia perniciosa, que es la que nace de problemas con las parietales y el factor intrínseco, ¿no? El problema con las parietales llevan a la anemia esa perniciosa. Lo otro es que, por ejemplo, tenga yo un problema de malabsorción a nivel del intestino delgado, como ocurre, por ejemplo, cuando hay una enfermedad celíaca, ¿ok? Como lo menciona ahí en algún punto la diapositiva, ¿no? Acá, una enfermedad Profe, celíaca. disculpe, ¿cuál sería el tratamiento para esa pérdida del factor intrínseco? Bueno, mira, por ejemplo, esto que está acá, ¿qué cosas te llevan a una metaplasia intestinal? Por ejemplo, una gastritis por Helicobacter. Tienes que tratar entonces a Helicobacter y recuerda que las metaplasias son reversibles. Si tú quitas el agente infeccioso, eventualmente la regeneración del epitelio va a hacer que crezcan, no que crezcan, ¿no? Que aparezcan nuevamente las células parietales. En otro contexto, si es autoinmune. Si es autoinmune, tienes que dar tratamiento para la autoinmunidad, tienes que dar inmunosupresores. Y si tú permites eso, la mucosa puede nuevamente volver a regenerarse. Fíjate que los epitelios se regeneran con bastante velocidad, siempre y cuando yo quite el factor, esto, la injuria, yo quite el agente ofensor. En este caso puede ser la autoinmunidad o puede ser, por ejemplo, una infección por Helicobacter. Tienes que tratar la Y en, causa de base. y en Ajá. algún momento, o sea, puede haber tipo casos que el tratamiento es de por vida. Si era una gastritis autoinmune, por ejemplo, sí, porque la gastritis es autoinmune, o sea que el paciente tiene que recibir tratamiento para como cualquier enfermedad autoinmune, que pues esas son enfermedades crónicas, eso pues lamentablemente sí tiene que ser forever, ¿no? Claro, va a depender de qué tan grave sea, pero sí, pues algo autoinmune es para siempre, lamentablemente. Lo otro es que, pues, aparte de que el estómago sea lo que esté afectando, también puede haber problemas con el intestino delgado, repito, con el contexto de una enfermedad celíaca, por ejemplo. Entonces, habría que corregir esa enfermedad celíaca para que entonces, pues, tú puedas absorber adecuadamente, entre otras cosas, a tu vitamina B12. Bien, entonces, esos fueron algunos ejemplos de anemia, ¿no? Vamos a ver entonces la contraparte de la anemia, que es la, no, todavía no, es la policitemia. Vamos más adelante. Otro puede ser la anemia aplásica. Asumo que tú recuerdas tu curso de histología, cómo se ve una médula ósea. Hay muchos precursores de todo tipo, precursores eritroides, precursores mieloides y mucho megacariocito. ¿Ok? Eso es lo que se ve acá más a la derecha. Pero en esta que está aquí es pura grasa. ¿Ok? Es una médula ósea que no tiene precursores. Eso ocurre porque quizás hay un ataque autoinmune contra la médula ósea o algún medicamento está llevando a que el paciente no produzca nada. El paciente va a estar pancitopénico, o sea, no va a tener ni rojos, ni blancos, ni plaquetas. Pancitopenia se llama eso. No es de pan chiquito, o sea, pan de todo, cito de célula, penia de que no tienes, ¿ok? Hay pancitopenia, eso es grave, por cierto. Esto que ataca una médula ósea, yo sé que es pura grasa, pero es que no hay precursores. Y como no hay precursores de nada, todo es reemplazado por tejido adiposo. El paciente es bien reservado del pronóstico y pues el manejo consiste en trasplante de médula ósea, transfusiones o retirar medicamento dependiendo de cuál sea la causa de la aplasia. Ya, ahora sí, la policitemia, ¿no? La policitemia es la contraparte de la anemia. Ahora tengo muchos eritrocitos. La gente le hace una hemograma y una hemoglobina en 20. Digo, bestia, 20 hemoglobinas. Eso no es normal. La principal causa de una policitemia es algo neoplásico. Algo está haciendo que la médula ósea produzca mucho, mucho, mucho eritrocito. Hay otras, como por ejemplo el paciente está deshidratado y queda hemoconcentrado.
por ejemplo, cuando usa muchos diuréticos, pero eso es muy circunstancial. Cuando yo hago una hemoglobina y que en 20, 22, tú dices, chuzo, eso no es normal. Ah, bueno, la otra causa de eso puede ser, por ejemplo, alguien que vive a mucha altura. Nosotros vivimos aquí a nivel del mar. A nivel del mar, el oxígeno, la concentración es 21%, que está súper bien. Pero tú eras muy alto, 2000 metros, qué sé yo, el oxígeno es menos abundante. ¿Cómo yo compenso eso? Produciendo más eritrocitos. Será una policitemia fisiológica. Claro, eso es altura, no grandes alturas. Pero nosotros acá que estamos aquí, si alguien tiene en Panamá una hemoglobina por 20, yo pensaría ahora sí en algo neoplásico. Y la enfermedad que lleva a que los rojos proliferen con mucha, de forma muy abundante, es la policitemia vera, ¿ok? Una neoplasia mieloproliferativa. En las neoplasias mieloproliferativas, no las voy a mencionar aquí todas porque es mucho. Profe, Dime, siempre la característica de una policitemia va a ser una eritrocitemia. sí, tienes muchos eritrocitos, más allá, ya tienes mucho eritrocito, mucha hemoglobina, mucho hematocrit, sí, siempre, tienes Nunca, demasiado. nunca va a ocurrir con un paciente anémico. Es que es lo contrario, o sea, la policitemia es mucho eritrocito, la anemia es muy poquito. O sea, son dos conceptos que son lo contrario. Así que no. Ok, gracias. Bien, en las neoplasias mieloproliferativas encontramos ciertas entidades. Está la policitema vera, que es la que está viendo ahí. Está la mielofibrosis primaria, que no la veremos. Está la trombocitemia esencial, que tampoco veremos. Y está una que se menciona más adelante, que es la más clásica de todas, que es la leucemia mieloide crónica. ¿Ok? Bien. La más estudiada de todas es la leucemia mieloide crónica y es la que es BCR-ABL1 positivo. Por eso que aquí te hacen énfasis en que esta es BCR-ABL1 negativo. Pero esta tiene una mutación que es característica. Tan característica que es un criterio diagnóstico, que es la mutación de YAC2V617F o del YAC2 exon 12. Eso es, o sea, no hay politema vera sin mutación de JAK2. O sea, es otra cosa. ¿Ok? Eso es otra cosa. Aparte de que haya eritrocitosis en la politema vera, va a haber de todo. Va a haber leucocitosis y va a haber trombocitosis. Eso se llama, en términos colectivos, panmielosis. Hay todo. Mucho rojo, mucho blanco y mucho plaquetas. Panmielosis. Como el paciente está tan concentrado de eritrocitos, el paciente va a tener la sangre viscosa, por así decirlo, va a estar muy concentrada. O sea, que el paciente puede hacer mucha trombosis, va a estar pletórico, ahora estamos en una plétora, y también puede estar hipertenso. Por eso esos pacientes se benefician de flebotomías periódicas, no hay que sacarle sangre para disminuir mecánicamente esa masa eritrocitaria. Esta es la plétora, ¿ves cómo está ingurgitado la piel de ese paciente por la concentración anormal de eritrocitos y de hemoglobina? Bien, entonces, cuando ves la médula ósea, una policitema vera, hay de todo. Montón de megacarocitos, montón de precursores eritroides, montón de mieloides, montón de todo, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta politema vera? Que como es no plástica, el JAK2 hace que eso prolifere muy rápido, eventualmente eso puede y va, si no haces nada, eso va a evolucionar hacia una leucemia mieloide aguda. Esta es la historia natural de esto, y eso sí es problemático. Más adelante veremos por qué. En fase más tardía va a haber leucoeritoblastosis. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a liberar a la sangre periférica blastos estomieloides y blastos también eritroides. Va a haber fibrosis de la médula ósea y va a haber un montón de blastos por todos lados. Mira esta médula ósea aquí. Hay de todo. ¿Qué? Panmielosis. Quiere decir eso, que hay de todo. Hay mucho eritrocito, perdón, precursor eritroide, hay mucho precursor mieloide y hay mucho precursor de plaquetas, o sea, mucho megacarocito. Como dice acá, esta tiene transformación hacia leucemia, o sea, que hay muchos blastos también de tipo mieloide. Es que está hipercelular, nada más casi ni grasa hay allí. Si fuera a ver el aspirado de médula ósea, aquí repito, hay de todo, ¿no?
hay de todo. Hay panmielosis, ¿ok? Hay de todo tipo de precursores eritroides. ¿Ves este azul? Este es característico, este eritrobato basofílico. El plasma es azul, ¿ok? Yo creo que ahí sí no lo va a discutir nadie, eso es azul, por Dios, ¿ok? Hay precursores eritroides, precursores mieloides, ahí repito, hay de todo, neutrófilo en banda. Eso es lo característico de policitemias vera. Y esto acá es en fase más avanzadas, donde la fibrosis, lo negro, ves aquí, esto hace fibrosa la médula ósea, producto de pues una politemia que ya está bien, bien, bien avanzada, ¿no? Bien, aquí viene una pausa normalmente, bueno, sí viene una pausa, deme unos 10 minutos, sí, 10 minutos para descansar, y sigo entonces con la segunda parte de la clase. 10 minutos.
Vamos a seguir, pues, suficiente. Déjame acomodarme aquí, que ya estoy cansado, pero bueno, es lo que había acá. Vamos entonces a seguir con la clase, pues, acá, pausa. Bien, y vamos a hablar de los leucocitos. Los leucocitos, pues yo creo que tú los relacionarás bastante sencillo con el tema que los leucocitos son aumentados en las infecciones, como lo más lógico, las proliferaciones reactivas, pero realmente pues no es lo único. Puede haber leucopenias, sobre todo pues se asocian a el tema del paciente inmunodeficiente. Linfopenia también se ven cosas virales. Las virosis estas que son tan comunes ahorita pueden curar también con estos pocos leucocitos. Las neutropenias son más graves, se asocian sobre todo con pacientes que están tratando con quimioterapia. El paciente puede ser una de esas neutropenias que pues son bastante graves. Y bueno, si hay neutropenia, el problema es que el paciente puede una infección bien potente. Entonces el tratamiento es con, en este caso, antibióticos y con los equivalentes de eritropoyetina para el neutrófilo, que es el factor estimulador de colonia de granulocitos. También puede haber en leucemias. Ahorita vamos a ver por qué ocurre eso, ¿no? Leucocitosis reactiva las conocen en el contexto de cualquier tipo de infección. Un ejemplo bastante común son esas mononucleosis infecciosas que se asocian con infección por el Epstein-Barr virus. Pues tienen leucocitosis hasta 18.000, eso es bastante. Y suele haber muchos CD8 por allí dando vuelta. Te hace mucho fiebre y te hace mucha adenopatía, se hace mucho ganglio a nivel cervical. Aquí es importante esto porque todo el mundo piensa que un ganglio agrandado es igual a cáncer, igual a linfoma, y eso no es verdad. Hay ganglios que se agrandan desde el punto de vista perfectamente reactivo, perfectamente inflamatorio, no tiene absolutamente nada que ver con algo neoplásico como tal. Sería una linfadenitis reactiva, ¿ok? El ganglio se agranda porque el agente infeccioso se va al ganglio y lo inflama todo, ¿ves? Arroja eso ahí, eso se lo puyan o lo abren, va a ser un montón de pus, eso está lleno de un montón de neutrófilos y de microorganismos. Entonces son ejemplos donde el ganglio está agrandado y no tiene nada que ver esto con una proliferación maligna. Son simplemente agrandamientos de tipo reactivo, son linfadenitis reactiva que suelen cruzar con leucocitosis. Entonces, para que tú recuerdes, bueno, recuerdes, solamente puedes recordar algo que sabías antes, ¿no? Para que recuerdes la histología de un ganglio linfático normal hacia la corteza, están los folículos linfoides. Y el folículo linfoide tiene su centro germinal con su zona del manto que es más oscura a la periferia. ¿Por qué es importante esto? Porque en un ganglio reactivo se conserva la arquitectura del ganglio. Ciertamente los folículos pueden estar chiquitos, grandes, medianos, pueden estar fusionados, pero se conserva la arquitectura del ganglio. Cuando es algo maligno, la arquitectura del ganglio se pierde. Eso es fundamental al momento de evaluar cualquier neoplasia hematolinfoide que surge, por ejemplo, de ganglio linfático, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí en esta sección? Que creo que es la más importante. Las neoplasias, sobre todo, el sistema linfático, ¿no? Entonces, pues aquí pues las leucocitosis que nos interesan a nosotros son las que tienen que ver con transformación malignas. Hay un montón, ¿no? Obviamente aquí no voy a hablar de todas porque pues el tema es demasiado extenso. Con respecto a las neoplasias linfoides, digamos que pues la forma más fácil de clasificarlas es en la que son linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Y con respecto a las mieloides, aquí entran las neoplasias mieloproliferativas que te mencioné anteriormente y también entran las leucemias, bastante leucemias mieloides sobre todo, obviamente. Las neoplasias histiocyticas no las veremos porque pues por suerte son bastante raras, son poco frecuentes. Bien. Los linfomas suelen ser estas proliferaciones que surgen en los tejidos linfoides y producen estas masas que pues, pueden ser bastante grandes. Sobre todo en los ganglios, pero puede ocurrir en otros sitios también. Como te dije,
El linfoma, de un punto de vista demasiado simplificado, lo dividen en linfoma de Hodgkin y los no Hodgkin. Los no Hodgkin hay un montón. Aquí están todos los linfomas B y los linfomas T. Ya, neoplasias estas malignas, hematolinfoides que se diseminan a la sangre periférica, a la médula ósea, estas son las leucemias. Vamos a ver que también hay neoplasias de células plasmáticas. Vamos a ver ahora el mieloma múltiple más adelante, ciertas generalidades. Y bueno, estas neoplasias hay que diagnosticarlas adecuadamente porque pues dependiendo del tipo histológico van a tener tratamientos y pronósticos bien establecidos. Nuevamente acá, esto es un folículo linfoide secundario hacia el centro, o sea, aquí está el centro germinal, ahí están los centroblastos y compañía, y hacia la periferia está la zona del manto, donde esencialmente hay linfocitos TCD4. ¿Por qué es importante esto? Porque están los linfomas. O sea, hay linfomas que se derivan del centro germinal, linfomas que se derivan de la zona del manto. Por eso es importante tener el contexto histológico lo más claro posible al momento de entender cómo se comportan este tipo de proliferaciones. Bien, vamos a ver los precursores de células B y T, sobre todo las leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? Bien, esta leucemia linfoblástica aguda es la más común en los niños, es la neoplasia maligna más común de los niños. Tiene las leucemias estas linfoblásticas agudas un montón de aberraciones genéticas cromosómicas que están pues bastante bien descritas. Y bueno, ¿por qué con las leucemias agudas, tanto linfoblásticas como mieloides, los síntomas por qué ocurren? Bueno, recordemos que en la médula ósea están los precursores de la hematopoiesis. O sea que están los precursores eritroides, están los precursores mieloides y están los megacarocitos, que son los precursores de las plaquetas. Cuando hay una leucemia aguda, hay tanta proliferación de blastos que los blastos ocupan rápidamente la médula ósea y entonces desplazan todos los precursores originales. O sea que desplazan a los precursores eritroides y por lo tanto yo no voy a producir eritrocitos maduros. Por eso es que el paciente con leucemia va a estar anémico. Desplazo también los blastos, estos desplazan a todos los precursores mieloides normales. O sea que no voy a producir yo ahora tampoco neutrófilos maduros. Por eso es que el paciente con leucemia va a ser propenso a infecciones, porque no tiene neutrófilos maduros en sangre. Y lo otro es que desplaza el montón de blastos estos a los megacariocitos. Por lo tanto, el paciente con leucemia no va a tener plaquetas. Por eso que va a tener él tendencia a sangrar. Lo clásico es que el paciente, pobrecito, cada vez que se pilla los dientes, sangre, sangre fijo, sangrado, sangrado, sangrado. Eso no es normal. Va al cuarto de urgencia o va a la consulta, le hace un hemograma y tiene una leucocitosis en 100.000. O sea, qué mala suerte, loco, qué mala suerte, porque ese 100.000 es expensa de puros blastos, que repito, son tantos blastos de médula ósea que los blastos, ¡pum!, se liberan entonces a la sangre periférica y cuando superan el 20%, entonces ya ahí el paciente tiene una leucemia aguda. Viendo la que está aquí en esta diapositiva, sería una linfoblástica aguda. Entonces, ve dónde nace el temita este, porque el paciente leucémico está con anemia, con neutropenia y con trombocitopenia. Esto que ataca es un frote de sangre periférica de un paciente con una leucemia aguda y son los clásicos linfoblastos. Un linfoblasto es una célula grande, grande porque la puedes comparar perfectamente bien con los eritrocitos de fondo. Ves que está anémico eso, por cierto. Y ves que es un blasto que es puro núcleo, casi nada de citoplasma, una rayita de citoplasma. Esa es la característica morfológica habitual de un linfoblasto. ¿Ok? Claro, no sé si es T o B. Para establecerlo, tengo que establecer el fenotipo. Y el fenotipo se establece con esto que está acá abajo, que es la citometría de flujo. En este sentido, hay marcadores que son de línea B
y marcadores que son de línea T. ¿Ok? Métodos 22, 20, 19 son marcadores de línea B. Entonces, podemos decir que esa es una leucemia linfoblástica aguda B porque pues tiene poblaciones que son de tipo B. ¿Ok? Es importante porque a partir de eso entonces surgen tratamientos dirigidos dependiendo del tipo de leucemia aguda que tenga el paciente, ¿no? Mira, a veces que este tipo de neoplasias, se van a los tejidos linfoides, están por ejemplo el ganglio, ahí se forma entonces un linfoma linfoblástico agudo, que sí forma una masa como tal. Recuerda que como son estas neoplasias que ya están regadas, diseminadas por toda la sangre, los conceptos de metástasis e invasión no van a aplicar. Por ejemplo, en este ganglio, todo ha sido reemplazado por linfoblastos. Ya no hay ni folículos linfoides, ni centros germinales. Toda la arquitectura normal ha sido reemplazada por puros blastos. Entonces, con algo maligno, la arquitectura normal se va a perder. Por ejemplo, en este frotis, ves que hay anemia porque ves que hay muchos espacios blancos. Y lo otro ven estas dos células aquí. Son células grandes, con núcleo grande y poquito citoplasma, parecen a todo, con toda la ley, parecen linfoblastos, ¿no? Ciertamente yo quisiera confirmarlo con el fenotipo. Bien, estos son algunos de los marcadores más utilizados desde el punto de vista de inmunistoquímica y de citometría de flujo para establecer línea B y línea T. Por nada, los T son los números bajos. CD2, CD3, CD4, CD5, CD8, aquí faltó CD7. Los números bajos suelen ser de línea T y sobre todo el TDT también. Ese aquí no, que el 99, bueno, el C99 es positivo en 99% de las cosas, así que pues ese no es nada específico. Pero los marcadores T suelen ser bajitos, 2, 3, 4, 8 y 7. Y el TDT de la T suele ser un marcador T. Mientras que los marcadores B suelen ser un número un poco más alto, 19, 20, 22, 79A. CD34 se comparte porque CD34 es un marcador de blastos. ¿Okay? Los blastos en general son CD34 positivos. Bueno, como aquí todo es ambiguo, como dice acá abajo, hay ciertas leucemias B que pueden ser TT positivo. Bueno, no sé. Esto cuando quieres hacerlo tienes que mandar bastantes marcadores porque uno solo no te va a dar la respuesta. Eso será muy arriesgado. Esto que ataca es una médula ósea. Lo rosado, pues ya sabes que es hueso. ¿Ok? Y ves que toda la médula ósea está reemplazada por blastos. No hay megacarocitos, no hay nada, ¿ok? No hay nada normal. Todo lo que hay es puro blastos, blastos que han reemplazado a todo el espacio de los precursores normales, los han desplazado. Entonces, repito, por eso es que el paciente va a tener anemia, va a tener va a ser propenso a infecciones y también va a tener cualquier tipo de sangrado, ¿no? Bien, otra neoplasia de tipo B, Ilka Robles. Ajá, Profe, sí. yo sé que todas las leucemias causan algo grave en el paciente, pero ¿cuál de ellas es la más llevadera o la que tiene mejor pronóstico? En lo que yo conozco, la menos peor es la linfoblástica B, que es la de los niños. Pero como dice acá, ¿no? Ciertos le dan tratamiento con tirosina quinasa y con quimio y les va relativamente, yo no quiero decir que bien, pero les va mejor. Pero cuando es una leucemia de los adultos, leucemias mieloides agudas, eso le Ujú. va mal, al adulto le va mal, pero el niño es un poquito, el niño le va mejor que al adulto, le va mejor. Y la Entonces, vamos, otra ajá. pregunta es, eh, ¿qué caracteriza o qué diferencia la leucemia Hodgkin de la no Hodgkin? Ahorita vamos a hablar de los Hodgkin que tienen sus propias Ah, ok. características. Déjame llegar allá. Dele. Vale. Bien. Entonces, pues tenemos otro ejemplo que es un linfoma que pues es indolente. Indolente quiere decir que, hablando como dice Ilka, ¿no? Es una neoplasia maligna, pero que es de bajo grado, ¿ok? Que sería el linfoma linfocítico crónico. Indolente porque se porta bien.
Esto es una proliferación de células B, es clonal. Quiere decir que hay una célula mala que se dividió y generó muchas células malas, una proliferación clonal. Y como leucemia o linfoma de tipo B, esta se leucemia porque también puesta en la sangre, es positiva para marcadores B, como el 19 y el 20, y característicamente es positiva para CD5. Eso es bien característico de este linfoma leucemia linfocítico crónico. Como dice acá, el paciente va a tener síntomas leves o va a estar asintomático. El asunto es que pues esto es bien indolente y el ganglio va a estar todo reemplazado no por blastos, sino por linfocitos pequeños maduros. Eso es lo que quiere decir que es una leucemia que es crónica. Cuando es agudo es blastos, cuando es crónico el reemplazo es por formas maduras. De que no todo está reemplazado por linfocitos chiquititos, ¿ok? Todo esto es linfocitos chiquititos que reemplaza la escritura del ganglio y por eso es que a este paciente pues le suele ir mejor que a los otros. Por cierto, estamos hablando ahorita de cosas que son no Hodgkin, hablando de la pregunta antes. Todo esto es no Hodgkin, por cierto. Estos son neoplasia tipo B. ¿Ok? Este que está es otro, que es una folicular. Este surge de los centros germinales de los folículos linfoides. Entonces, las células aquí malignas suelen ser derivadas sobre todo de centroblastos, ¿no? Entonces, aquí la arquitectura del ganglio se pierde también. Si tienes un contexto histológico bien claro, vas a ver que aquí no hay zonas del manto, lo que hay es puro, prácticamente puro centro germinal, como dice acá abajo. Va a haber ausencia de la zona del manto y lo que vas a tener es puros centros germinales de tamaño variable, que son los centros germinales que son malignos. Como esta es una neoplasia tipo B también, va a ser positiva para marcadores B, como el 19, el 20, el 79, también se positiva para marcadores de centro germinal, como el CD10 y el BCL6, y negativo para marcadores T. Algo que es muy característico del linfoma folicular es la translocación 14-18. Ves que aquí lo que tiene es puros folículos malignos con ausencia de centro, perdón, ausencia de zona del manto. Entonces aquí esto va a ser positivo para marcadores B porque es una neoplasia de tipo B, ¿no? Bien, otro sería el linfoma del manto. El manto sí es peligroso porque es bien agresivo, que se porta mal, uno de alto grado. Y aparte que hay neoplasias de bajo grado y otras de alto grado. Manto es de alto grado, es agresivo. Su característica es la trocación 11-14. Del punto de vista morfológico, la morfología pues es poco específica. Puede haber formas maduras, este puede haber formas con blastos, eso va a depender de qué estadio tenga la enfermedad. Lo que sí es más constante es la presencia de vasitos hialinizados. Ahora te lo voy a mostrar en otra imagen, ¿no? Como esta es una neoplasia tipo B, nuevamente será positiva para marcadores B, como el 19 y el 20, y también que es característico que es positivo para CD5. Eso es bien, bien, bien característico y es importante en el diagnóstico. Por el momento solamente hay dos neoplasias B que son CD5 positivas en esta clase, que serían la leucemia linfocítica crónica y linfoma del manto. Eso es bien, bien, bien característico. Y con el manto, como no tiene nada que ver con centro germinal, es negativo para CD10 y BCL6. Ven entonces aquí estos vasitos rosados, con la pared bastante gruesa, bien característico. Esos vasitos hialinizados son bastante, bastante, bastante característicos de ese linfoma del manto. Nuevamente, yo nada más diría que esto es manto si yo tengo una inmunohistoquímica que me apoye en mi diagnóstico. Solamente por HIE jamás yo lo diría, nunca. No, no, yo necesito establecer aquí uy, ¿qué pasó? Necesito establecer aquí inmunofenotipo. Creo que lo cerré. A ver, estoy transmitiendo, no sé. Ahí ya ahora sí. Bien, otro que también es un linfoma de tipo B, que es de bajo grado, es el linfoma de la zona marginal, que también le llaman el linfoma MALT. MALT porque surge del tejido linfoide asociado a mucosas, siendo el sitio más común el estómago. Pues tiene un linfoma en el estómago o en linfoma gastrointestinal, pensamos en el linfoma MALT, que son linfomas que surgen del tejido linfoide asociado a mucosas. Como dice aquí, es indolente, o sea que se porta
relativamente bien. Y bueno, esto es un linfoma que surge en el tracto gastrointestinal, ¿no? Bien, este que está acá sí es un linfoma malo, ¿ok? Es el linfoma difuso de las B grandes. Este es el espectro final de prácticamente los otros linfomas. Si tú no haces nada, prácticamente todos los linfomas eventualmente van a transformarse hacia un linfoma difuso de células B grandes. Como que ese es el camino normal de todos los linfomas. Ya este es el más agresivo. Tú ves que las células neoplásicas son enormes, feísimas, grandototas. La cromatina es vesicular y el núcleo es súper prominente. Son neoplasias súper agresivas. Tienen pacientes mayores, 60 años, y suelen asociarse esto con la infección por el Epstein-Barr virus. Como dice acá, es agresivo y rápidamente fatal. Y como es un linfoma B, esto se beneficia de medicamentos anti-CD20, siendo el prototipo el rituximab. Hoy en día hay otros, obviamente, pero ese es el prototipo. Ves una piel y ves cómo esto es puro linfoma. O sea, el linfoma también puede infiltrar la piel. De hecho, el linfoma puede haber en cualquier lugar. Eso, el linfoma difuso de las B grandes, lo puede encontrar prácticamente en cualquier sitio. O sea, no es que solamente en la sangre o en ganglio, no. Le puede estar en cualquier sitio, tú lo puedes encontrar. Es posible. Bien, otro tipo de neoplasia incluye al mieloma múltiple, que es una neoplasia de células plasmáticas malignas, ¿ok? En términos más modernos, se le llama mieloma de células plasmáticas, pero bueno, por convención y por tradición, le llamaremos mieloma múltiple. Bien, recordemos qué hace la plasmática. La plasmática produce anticuerpos. Bueno, en el mieloma múltiple tienes muchas plasmáticas que producen una cantidad industrial de anticuerpos. Tanto así que esto es medible en la sangre, ¿ok? Y se usa como marcador diagnóstico de la enfermedad. Tú lo mides con una electroforesia de proteína que te indica a ti que, ¡boom!, el paciente marcó en ese montón de anticuerpos que son anormales. Eso lo llaman es pico monoclonal, también le llaman a eso, ¿no? Entonces, eso es muy indicativo de aneoplasia de células plasmáticas. El mieloma múltiple se caracteriza porque se producen muchos anticuerpos, ¿ok? Y esos anticuerpos, pues, provocan alteraciones en diversas partes del cuerpo. Esto se asocia con la nomenclatura CRAB, CRAB de cangrejo, CRAB. La C es porque va a haber hipercalcemia. ¿Por qué? Porque la neoplasia destruye hueso. El cráneo, ¿cómo está? Y ese hueso destruido libera calcio, probablemente va a estar hipercalcémico. Lo otro es la A, perdón, la R, que es CR. R es de falla renal, porque ese montón de anticuerpos se van al riñón y eventualmente hacen que el riñón falle. Lo otro es, ahora sí es la A. La A es de anemia. Anemia porque el paciente va a tener la médula ósea llena de plasmáticas que desplazan a los precursores eritroides. Y la B es de fracturas óseas, de bone, porque el hueso se va a fracturar porque el hueso está todo infiltrado por plasmáticas anormales. Neoplasia agresiva, veremos una plasmáticas acá en la sangre periférica, plasmáticas que son anormales, neoplasia que destruye hueso, ¿okay? Lesiones líticas, entonces que el paciente hace muchas fracturas, sobre todo patológicas, y repito, produce un montón de anticuerpos que no sirven para nada, ¿okay? Por eso es que hay deficiencia en la inmunidad humoral. El pronóstico, como dice aquí, ciertamente es variable. Hay pacientes que le va bien y pacientes que le va muy mal, ¿ok? Repito, dentro de esto hay casos que son casos normales y casos que son muy graves. Eso sí, los tratamientos prometen más, porque el tratamiento es dependiente de presupuesto, o sea que es caro. Ve la médula ósea y está llena de plasmáticas. Ocurre lo mismo con la leucemia aguda. Una plasmática desplazan todo. Desplazan precursores eritroides, desplazan precursores mieloides, desplazan eritrocitos. Similar a una leucemia aguda. Solamente que aquí está todo full. Está lleno de células plasmáticas anormales, ¿no? Bien, la amiloidosis como tal que dice aquí no es una enfermedad, no es una neoplasia hematolinfoide, pero se asocia con ciertas neoplasias mieloproliferativas, sobre todo de bajo grado, o con neoplasias células plasmáticas. ¿Por qué? Porque el paciente produce mucho anticuerpo monoclonal que se deposita en ciertos tejidos.
como por ejemplo acá, se deposita mucho, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Esto rosado amorfo, perdón, eso es depósito de amiloide. Entonces, ese montón de inmunoglobulinas que se producen son conocidas como proteína M. Esa es la que es medible en sangre periférica o en la orina. También tú la habrás conocido, escuchado, como la famosa proteína de Benz-Jones, también se llama así. Es diagnóstica de amiloidosis y se asocia mucho con este tipo de neoplasias de células plasmáticas. Bien, los síntomas hay muchos. Algo clásico aquí es la macroglosia. El paciente, la lengua es grande, anormalmente grande. Y bueno, aquí como esto afecta a cualquier órgano, va a depender de qué órgano sea el afectado. Lo que sí es cierto es que el amiloide se ve con la tinción de rojo Congo, pero se ve con luz polarizada. Si tú lo ves en luz normal, se ve rojo y eso no es diagnóstico de nada. Tienes que polarizar la luz, no sé si alguna vez lo han hecho. Si tú polarizas un rojo Congo, se ve así. Es bien pretty verlo. O sea, yo he visto como cinco, he visto por lo menos en mi formación, y se ve así. Eso verde brillante, bien bonito. Ese es el depósito de amiloide visto con un rojo Congo en un microscopio con luz polarizada. Se ve muy, 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 muy bonito. Eso es diagnóstico de amiloidosis. Por acá este riñón, que tiene unos depósitos rojos bien amorfos, le hace luz polarizada con el rojo Congo y ves lo verde brillante. Eso quiere decir que eso es positivo para depósitos de amiloide. Bien, todo eso que he mencionado son neoplasias no Hodgkin o linfomas no Hodgkin. ¿Okay? Ahora sí voy a hablar en términos generales del linfoma de Hodgkin, que pertenece a otra categoría porque pues hasta cierto punto es de mejor pronóstico porque tiene tratamientos más novedosos y más dirigidos. Otra cosa es cierta, dentro del linfoma de Hodgkin hay varias subdivisiones, pero también es cierto, pero me referiré yo al más clásico y al más simplificado de todos, ¿no? El linfoma de Hodgkin, lo característico es esta célula que está acá. Es la tumoral grande, con el núcleo clásicamente bilobulado y dos núcleos enormes. Esa es la clásica célula de Rick-Sternberg, que pues es lo más esperado de un linfoma de Hodgkin. A veces la encuentra, a veces no, nunca tanto como en los libros, pero bueno, más o menos de la cosa va por allá. Células tumorales grandes tipo Rick-Sternberg, ¿ok? El linfoma de Hodgkin, desde el punto de vista clínico, se asocia con los clásicos síntomas B, que son que el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Y lo otro son ganglios a nivel cervical. ¿A qué le suena eso? A tuberculosis. Igualito desde el punto de vista clínico. Por eso es que el ganglio es ese paciente, eso hay que evaluarlo a fin de ver qué es lo que puede tener ese paciente, ¿no? Como dice acá, le va muy bien el paciente porque tiene la quimioterapia, pues le pega bien al linfoma de Hodgkin. O sea, el pronóstico es muy, muy, muy bueno. Bueno, muy, muy, muy bueno no, es bueno. ¿Okay? Es bueno en comparación con las neoplasias que vimos en la sección anterior. Por eso es que es importante hacer el diagnóstico de forma, pues, oportuna. Esto que está acá a la derecha es lo clásico del linfoma de Hodgkin, es la clásica célula de Stenberg. Como te dije, es una célula enorme, binucleada y con dos núcleos anormalmente prominentes. Por eso es que se le da ese tipo de terminología de células con ojos de búho, ¿no? O en forma de ojos de búho. ¿Ok? Hay células que parecen de Rick-Sternberg, llaman Rick-Sternbergoides, no sé cómo quieras tú considerarlo. Yo considero que esto hay que hacerle inmunistoquímica, porque hay que establecer el fenotipo adecuado de este tipo de células. La Rick-Sternberg clásicamente es CD30 positivo, CD15 positivo y curiosamente es CD45 negativo. Yo creo que es necesario hacer eso para poder hacer el diagnóstico, porque repito, aquí es importante dar un tratamiento dirigido, orientado. Como esto por acá, ¿no? Por ejemplo, tiene esta célula por acá que es más grande, que es enorme con un núcleo prominente, parece una Rick Stenberg, pero no la del libro. Igual esta que está acá, parece, pero no la del libro. Igual esta que está acá, que igual esta que está acá. O sea, lamentablemente no vamos a encontrar cosas como en el libro, así, o sea, no. Entonces hay que hacerle esto fenotipo.
hay que ver si esas células grandotas son CD30, CD15, para establecer si realmente son células de Rick-Steinberg o no, porque repito, si es un linfoma de Hodgkin, al paciente le va a ir muy bien, pero si no lo es, pues ya tendrá otro tipo de connotación para el paciente. Bien, en esta otra sección entonces veremos a las neoplasias tipo mieloide, ¿no? Y aquí vemos, como tú dijiste, el antes, una que es bien mala, que es la leucemia mieloide aguda. Esta suele ser de pacientes ya mayores, ¿ok? Mayores de 50 años. Nuevamente, hay un reemplazo en la médula ósea por muchos blastos y ocurre lo mismo de la linfoblástica, ¿no? Todos los otros percusores van a ser desplazados, solamente que esto acá ocurre con considerablemente mucha más agresividad. Mira esto acá. Nuevamente acá hay blastos, lleno de blastos, pero estos blastos son distintos a los linfoblastos. Estos blastos tienen abundante citoplasma, ¿ok? Y tienen gránulos en su citoplasma. Y lo otro es que estos blastos mieloides, hace bastante zoom, estos blastos mieloides hacen estos palitos que hay aquí, estos palitos tan característicos. Yo asumo que esos palitos tan característicos de estos blastos, tú lo habrás conocido en tu curso de hematología. Esos palitos son los bastones de Auer, los Auer rods, porque los granos se fusionan y forman esas estructuras alargadas. Entonces, esos estructuras tipo bastones de Auer son característicos de los blastos de línea mieloide. ¿Okay? Es una forma morfológica de diferenciarlo versus el linfoblasto. Y lo otro es el fenotipo, ¿no? Obviamente, pues los mieloblastos van a tener otro fenotipo, van a ser CD15, CD33 y obviamente CD34. Fenotipo, pues no voy a hablar aquí mucho porque pues eso es prácticamente de otro tipo de más avanzado, ¿no? Eso lo verá usted pues si le gusta más la hematología. Obviamente por acá de los blastos esto, ¿no? Son enormes también, pero tienen más citoplasma, mucho más abundante, y tienen gránulos en el citoplasma. Eso es lo que sería característico de los mieloblastos. Pero repito, el desempate real viene con el fenotipo que provee la citometría de flujo. Bien, y esta que siempre les menciono yo porque pues, también es bien bonita, es la leucemia mieloide crónica, que esta es la que sí es BCR-ABL1 positivo y es la que tiene característicamente la translocación 922, tan característica que es diagnóstica. Eso lo que da como resultado es la formación del cromosoma Filadelfia. Como esta es una leucemia mieloide crónica, aquí lo que va a haber en franja periférica es muchas formas mieloides inmaduras. Vas a tener, por ejemplo, neutrófilos en banda, vas a tener mielocitos, metamielocitos, quizás hasta promielocitos. No solamente mieloblastos, vas a tener como una ensalada de cualquier cantidad de precursores mieloides circulando en la sangre periférica. Aparte de establecer un diagnóstico morfológico, es importante que establecer el temita este de la translocación 922, el cromosoma de Filadelfia y el gen BCR-ABL1 positivo presente. ¿Por qué? Porque a esos pacientes le va súper bien si se le da adecuadamente y oportunamente esos inhibidores de tirosina quinasa, siendo el prototipo el imatinib. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es uno de los primeros cánceres que se descubrieron, que se estudiaron bien, que tienen cura. Prácticamente el paciente con esta leucemia mieloide crónica, el paciente si le va bien, perdón, si se le diagnostica a tiempo, al paciente le va súper bien y hasta cierto punto me atrevo a decir que se puede curar. Por eso es que esta leucemia pertenece a un grupo aparte. Podríamos decir que esta es una leucemia que sí se puede curar. Esto es muy, muy, muy característico de ella. Ve aquí entonces en esta sangre periférica hay de todo tipo de blastos en distintos tipos, perdón, de todo tipo de precursor mieloide en distintos estadios de maduración. Por ejemplo, este es evidente. Este es un neutrófilo en banda. Aquí hay varios neutrófilos segmentados normales. Este es el más grande de todos, un promielocito, probablemente. Igual este también. Este acá que aparece como un frijol puede ser un mielocito o un metamelocito, igual que este. Entonces, hay muchos tipos de precursores mieloides, que es lo característico de la leucemia mieloide crónica. Si esto fuera agudo, lo que abunda aquí es puro mieloblasto, que aquí pues no es el caso, ¿no? Y en la médula ósea se encuentra de todo. Todo está reemplazado, pero sobre todo por formas maduras de
línea mieloide, sobre todo neutrófilos y neutrófilos en banda. Bien, y ya para terminar ahora sí, porque esta clase es larga, esto sí es cierto, esta clase es un poco más larga. Las plaquetas, pues a mí no es que me molesten tanto. Probablemente las plaquetas, una trombocitopenia no va a matar a nadie como tal. Las plaquetas normales son, dependiendo de las estudios, de 450.000 a 500.000. Menos de 250, eso sí es una trombocitopenia. Repito, hay gente que vive con 100.000 no pasa nada. Poder sangrados, como tengas de 20.000 a 50.000, esto por trauma, y espontáneos, o tienes menos de 5.000, tienes muy poquitas plaquetas. Cuando hay trombocitopenias, pensamos principalmente en cosas autoinmunes, ¿ok? En trombocitopenias que son de tipo autoinmunes, enfermedades que destruyen plaquetas o que comprometen a los megacarocitos en la médula ósea. Por eso es que hay que estudiar al megacariocito. La más clásica es esta púrpura trombocitopénica autoinmune, es de las mujeres, porque por la autoinmune suelen ser las mujeres, suelen ser, no es la mayoría, pero pues suelen ser. Y lo otro, pues, es que se basa en autoanticuerpos contra la superficie de las plaquetas. Entonces, ese tipo de sangraditos, tipo peteques, hemorragias, eso no va a matar a nadie, pero bueno, hay que verlo porque si el paciente se quiere operar no puede porque las plaquetas están por el piso, ¿no? Entonces, una solución será la inmunosupresión, o si el asunto es muy grave, pues la esplenectomía. Eso va a depender de la gravedad de la enfermedad. Bien, eso es todo. A ver, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Está largo esto, ¿eh? Yo, profe. Está largo, está poco. Profe, Pues hay dime, existe una leucemia de células, creo que le dicen vellosas, peludas. o peludas, le coloqué las peludas, pero le he escuchado como vellosas. Yo escucho peludas. Hairy cell leukemia. ¿Qué fue con estas peludas? Sí, ellas tienen un buen pronóstico, tienen tratamiento dirigido. Ese le va bien, ese le va bien. Ahorita mismo no me acuerdo cómo es el fenotipo, pero es bien característico, creo que no me quiero equivocar, pero esa leucemia de células peludas o vellosas, como le dices tú, le va mejor que las que te dije. Tiene buen pronóstico porque es un tipo especial de leucemia. Se le suele ir súper bien al paciente. Bueno, no súper bien, le suele ir mejor. ¿Qué más? Yo ya, ya. ¿Qué más, jovencitos? Bueno, si no hay más nada, pues yo lo dejo porque pues tengo que ir a trabajar. Esta es mi vida, así que bueno, será entonces hasta otra ocasión. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao.